Hola, bienvenidos a Conversaciones Pendientes. La agenda internacional de Colombia y la conversación sobre el lugar de Colombia en lo internacional ha aumentado, a mi manera de ver, de una manera importante en los últimos 3 años de un gobierno progresista, tanto para lo bueno como para lo crítico, tanto para momentos de tensión como para momentos también de sentir que por fin llegamos a otro tipo de discusiones y quizás ocupamos un lugar distinto, no poco problemático, también problemático por supuesto en el mundo. Hoy estoy con Sandra Horta. Sandra es profesora de la Universidad de los Andes, doctora en ciencias políticas y alguien que se ha preocupado durante muchos años por insistir en que tenemos que hablar de Colombia en el contexto internacional, que no podemos seguir sintiendo, como lo dice en este libro que se publicó ya hace 6 años, ¿Por qué somos tan parroquiales?, y que publicamos juntos, todo hay que decirlo, en el sello Crítica, en que los colombianos a veces nos sentimos demasiado excepcionales o estamos absolutamente derrotados. Y eso tiene que ver también con la historia de nuestro lugar en el mundo. Gracias, Sandra, por estar en esta conversación pendiente. No, Juan David, yo encantada de estar hablando de este tema y además de recordar este trabajo que, como bien dices, hicimos juntos y que yo disfruté enormemente. Bueno, vamos a llegar a la actualidad, por supuesto, porque creo que hay discusiones importantes hoy sobre nuestro lugar en el mundo, pero yo quisiera comenzar un poco, como te proponía, con una pequeña historia que yo creo que tiene una continuidad que es importante entender para llegar a hoy. Uh-huh. Y es que nuestra propia historia como república se construye con unas tensiones internacionales al declararnos independientes de España. Tú dices una cosa que es muy importante y que creo que todavía puede ser parte de nuestra vida republicana, y es: nos independizamos con ayuda de los ingleses. Bolívar viaja, manda cartas, pide ayuda. Los irlandeses, ingleses tienen injerencia en la última parte del conflicto para que se consiga esa emancipación final en 1819, pero seguimos siendo socios comerciales de España. Uh-huh. Entonces ahí hay como un doble camino que puede hacernos entrar al siglo XIX como para empezar a entender cuáles son o cómo construimos nuestras relaciones con el mundo en ese siglo que va a constituirnos como una nación independiente. Sí, yo empezaría por decir que sobre esa época de nuestra historia hay un material que la gente poco consulta, ¿no? En una muy buena parte de lo que estaba buscando era como invitar a la gente a que le eche un ojo a la historia de Colombia, la historia internacional de Colombia en el siglo XIX, y esa inquietud además terminó en un libro que publicó la Universidad de los Andes hace yo creo que un año, porque hay tantas cosas que se parecen. Y además hay tantas explicaciones a lo que somos hoy en día internacionalmente que me parece importante regresar ahí. Pero sí, efectivamente, hay una actitud muy dual frente a lo de España, porque entre otras cosas, no solamente a Colombia, sino una gran parte de los latinoamericanos de la época, el último gran reconocimiento que más les importaba de su nuevo estatus como estados independientes era el reconocimiento de España. Ese era el punto culmen, ¿no? Por supuesto importaba que Estados Unidos nos reconociera, que otros europeos nos reconocieran, pero ese era el último punto, porque significaba la admisión de parte de la potencia colonizadora de que finalmente la relación había cambiado formalmente y ahora nos trataban, como diría nuestro presidente, de tú a tú. Somos el mismo tipo de estados, estamos formados igual, y eso nos ayuda, a tener una conversación mucho más horizontal y mucho más tranquila. Entonces, creo que el mantener los vínculos comerciales, el mantener, por ejemplo, las divisiones de tipo territorial, que le sirvió mucho a los latinoamericanos para avanzar más rápido de lo que pudieron avanzar otras regiones del mundo en definir a quién le pertenecía cada parte del territorio, fueron legados importantes, que contribuyeron a que ese tránsito hacia la formación de Estado-nación independiente fuera de la naturaleza que fue en América Latina, que hubiese podido ser mucho más violento de lo que en realidad terminó siendo. Y esa herida colonial, muchos dicen que sigue pesando, que sí, es una actitud, cultural, sí, que sigue pesando en la construcción misma de la República. Tú misma
dices la construcción de la política internacional de Colombia se construyó desde un centro blanco, colonial, excluyente, un poco no, excluyente. ¿Cómo es esa primera idea? Ahí hay una mención, por ejemplo, a Santander en 1833, que ya empezaba a pensar el tema del canal, se habían dado cuenta que era importante la construcción de ese canal interoceánico, pero ahí hay unas disputas que son importantes para nuestra mentalidad. Sí, yo creo que, y fíjate que por eso estaba utilizando el término antes de que queríamos ser como ellos, ¿no? Queríamos tener exactamente el mismo estatus en el escenario internacional, no queríamos ser colonia, no queríamos estar subyugados, pero el queríamos ser como ellos implicaba muchas cosas, no solamente que queríamos formarnos a imagen y semejanza del Estado-nación como estaba siendo gestado en Europa, ¿no? Esto no es una invención autóctona nuestra, ni muchísimo menos, pero también digamos, es la semilla de un montón de comportamientos muy típicos del siglo XX. René Urueña, a quien cito en ese libro, tiene un texto que a mí me sigue pareciendo un texto absolutamente bello sobre las razones por las cuales, por ejemplo, nos volvimos tan obsesivos con el derecho internacional. Siempre uno está en clases de política exterior colombiana, le dicen el pilar fundamental del comportamiento internacional de Colombia es la sujeción, es la adopción y es la implementación del derecho internacional. En escenario de duda, váyase por el derecho internacional, ¿no? ¿De dónde sale eso? Y lo que René Urueña dice en ese texto es eso en una muy buena parte es la respuesta a nuestra necesidad de presentarnos como un Estado-nación civilizado, entre grandes comillas, que está exactamente en el mismo lugar que los otros estados viejos europeos. Entonces, una forma de mostrar esto es decir, nosotros no solamente vamos a aplicar todo el derecho internacional que se ha creado en Europa, sino que nos vamos a convertir en expertos y además vamos a contribuir con la creación de normas del derecho internacional. El papel de América Latina, por ejemplo, en la creación de las normas de derechos humanos es enorme, ¿sí? No es cierto que son normas impuestas desde el norte. Los latinoamericanos jugaron un papel fundamental en la creación de esas normas. Entonces, ese apego grande al derecho internacional es también el resultado de una ansia neo-postcolonial, como uno quiera llamarla, ¿sí? Es la necesidad de que nosotros podamos entrar a las grandes ligas de los estados-naciones globales, y una forma de hacerlo es diciendo, bueno, vamos a sujetarnos a las mismas reglas del juego. Y a nivel interno, además, eso produce un efecto que René explica de una forma fantástica, y es a nivel interno eso permite formas de control, porque los abogados, que además eran criollos, blancos, educados en Europa, hombres, etcétera, etcétera, digamos, todas las formas de exclusión juntas, construyen lo que él llama un club de caballeros, que es el único club en capacidad de entender, de aplicar y de incorporar el derecho internacional a nuestro propio ordenamiento. Era como una logia, ¿no? Entonces, el derecho internacional que tantos hemos defendido por tanto tiempo también tiene un componente muy particular en ese proceso inicial de formación de nuestro Estado-nación y de búsqueda de reconocimiento a nivel internacional. Ya vamos a llegar a esas tensiones, contradicciones, paradojas y discusiones que se han dado en estos años, pero para ir, digamos, en grandes trazos de la historia, porque no nos vamos a detener en todo el siglo XIX, hay un hecho significativo que tú señalas, y es el siglo XIX. Obviamente es un siglo convulso en la conformación del Estado-Nación, hay muchas guerras civiles, hay diferentes constituciones, y el siglo termina con una guerra larga que después va a producir una herida que yo creo que todavía tenemos todos, que es la pérdida de Panamá. ¿Qué significa y qué es ese momento, y cuál es tu lectura de ese momento, de esa política exterior que dice ya no, el Reino Unido está soltando, si se quiere, su influencia, está decayendo su imperialismo, y ese lugar lo va a empezar a tomar Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa en ese momento y cuál es tu lectura de lo que ocurrió? Yo creo que hay dos temas que perdón por arrastrarlos a la coyuntura, pero solamente para que los tengamos en mente, porque creo que son muy, muy, muy importantes para entender lo que está pasando hoy en el mundo y lo que nos está pasando a nosotros en nuestro esfuerzo por insertarnos en ese mundo tan raro también que estamos empezando a vivir en este instante.
Una herramienta, y eso es lo que mencionas al final, es esa cosa rara de transición internacional, transición hegemónica, la llaman los internacionalistas, que empieza a finales del siglo XIX y los historiadores llaman a eso el largo siglo XIX, por allá hasta la Primera Guerra Mundial, que es, bueno, ¿quién manda? ¿Sí? El Reino Unido está en declive, ¿no? Empieza a perder influencia a nivel internacional y hay como un gran hueco que todo el mundo se está preguntando, bueno, ¿a qué tipo de orden internacional vamos a empezar a transitar ahora? Fíjate lo parecido de la discusión a lo que estamos teniendo ahora. Y está un Estados Unidos que está en una época muy incipiente, que todo el mundo lo ve grande, pero no está claro qué es lo que va a hacer, ¿sí? No está claro si le interesa inmiscuirse, convertirse en policía del mundo o no. De hecho, en el mismo Estados Unidos hay unas discusiones gruesísimas sobre el aislacionismo, ¿no? Mantengámonos lejos de todo este asunto. Y el otro tema que me parece a mí fundamental es esta pelea eterna del Estado colombiano por hacer presencia en territorios remotos, que es finalmente lo que termina pasando con Panamá. ¿Sí? Parte de lo que le sucede a Colombia es que por cuenta de todas las guerras y por cuenta además de una debilidad muy patológica del Estado colombiano, de muchos estados latinoamericanos, pero yo creo que el Estado colombiano ha sido bien sobresaliente en eso, no logra llegar a todos sus territorios. En el libro cuento cómo hay un par de ocasiones en las que hay revueltas en Panamá y el gobierno colombiano llama al gobierno estadounidense a decirle, hey, porfa, me manda un barquito y me pone orden en estas revueltas que hay en Panamá, que es que yo no alcanzo a llegar, ¿sí? El yo no alcanzo a llegar, el yo no puedo estar ahí, hizo que la autoridad de facto de Estados Unidos en Panamá fuese mucho más evidente que la propia autoridad colombiana. Entonces, en estas peleas ahora que estamos también otra vez con eso del territorio que nos han quitado, del despojo eterno, siempre se pasa por alto nuestra responsabilidad en eso, ¿no? Pues abrimos un boquete enorme de escenario de posibilidad cuando empezamos a pedirle a Estados Unidos que ejerciera, el propio gobierno colombiano, que ejerciera algo de autoridad en un espacio al que nosotros no alcanzábamos a llegar. Y eso ha marcado, fíjate que hoy el debate con Perú es una cosa que pasa y otra vez nos van a quitar un pedazo de algo y demás. Tenemos una narrativa de despojo no muy asentada en hechos y en historia, pero tenemos una narrativa de despojo. Entonces, en esos dos escenarios es que entra Colombia al siglo XX, ¿sí? Un escenario en el que para negociar lo que pasa con Panamá, y para negociar la construcción del canal, que es importantísimo para todo el mundo, literal, en esa coyuntura particular, Colombia dice, bueno, estoy en un escenario de transición, no sé quién va a mandar, voy a jugar a todas las bandas. ¿Sí? Voy a jugar a los europeos, voy a jugar a los gringos, voy a tratar de maniobrar, pues con un resultado muy poco halagüeño, digamos, o sea, perdimos Panamá, nos quedamos con muy poca influencia sobre el manejo del canal y quedamos con el trauma que dejan ese tipo de cosas. Entonces, la sensación con la que se queda Colombia de eso es, más bien no me las voy a dar de maverick a nivel internacional, de que me las sé todas y puedo negociarlo todo y voy jugando a la transición aquí y allá. Más bien lo mío debe ser lo que Bruce Bagley llamaba el enanismo autoimpuesto, el bajarle el tono a la cosa y tratar de caminar sin hacer mucho ruido. Creo que esa es la gran entrada al siglo XX que va a experimentar Colombia en ese momento, y mucha de esa actitud, si uno se fija en los debates que estamos teniendo hoy alrededor de la política exterior del nuevo gobierno, mucha de la actitud, por ejemplo, de los empresarios es, ay no, pero calladitos, ¿sí? O sea, no hay necesidad de hacer tanto ruido. Todo este debate en el que yo tengo muchas ideas, pero todavía no sé muy bien dónde pararme alrededor de frente a cuántas cosas tenemos que tener posición como país, ¿sí? O sea, tenemos que reaccionar a todo lo que pasa en el sistema internacional, o será mejor hacer una cosa estratégica, o ya somos un país lo suficientemente maduro para decir yo me paro en esta posición frente a esos conflictos. Todo este debate es el resultado de que yo creo que estamos transitando hacia una forma distinta de vernos en el escenario internacional a esa que heredamos del comienzos del siglo XX. Esas decisiones las toman estos señores, y deliberadamente uso la palabra señores, con una idea del mundo, con una idea muy encerrada del mundo, muy realmente parroquial. Por eso este libro
tenía esa pregunta, ¿por qué somos tan parroquiales? ¿Por qué creemos que el mundo empieza y termina en una sola idea, además de construcción de nación? Marco Fidel Suárez, tú lo citas y dices, toma una decisión y es vamos a mirar la estrella del norte, y creo que ese Respice Polum va a marcar un horizonte muy complejo para nuestra historia en el siglo XX. ¿Por qué no explicas qué es eso del Respice Polum y qué es esa decisión que toma Marco Fidel Suárez en la primera década del siglo XX? Lo que hace, yo creo que lo que sucede después de la pérdida de Panamá es un reconocimiento por parte de las élites colombianas que este juego a dos bandas del que te estaba hablando es peligroso. Sí, que no, o sea, que uno puede perder muchas cosas ahí y que es mejor irse a lo seguro, hacer una apuesta mucho más definida y mucho más concreta. Y empieza a pasar en un momento además en el que Estados Unidos ya empieza a salir de esta cosa del aislacionismo versus el expansionismo y demás, y ya se empieza a perfilar como un actor, por lo menos en las Américas, dominante. Entonces, ¿qué es lo que hacen las élites colombianas? Las élites colombianas dicen, bueno, dejamos de jugar a múltiples bandas, vamos a jugar a una sola, y esa sola va a ser Estados Unidos, ¿sí? Y si uno se sienta en el momento en el que tiene lugar esa apuesta no es una mala apuesta, ¿sí? En ese momento particular, porque muchos latinoamericanos se van a demorar en llegar. A llegar todos al lugar al que ya llegamos después como entrado mediados del siglo XX, cuando ya sabíamos que este iba a ser el actor dominante en el escenario internacional. Entonces Colombia se logra erguir tempranamente como un interlocutor especial de Estados Unidos, y hay que decirlo, de eso sacamos muchas ventajas, ¿sí? O sea, el nivel de cooperación que obtuvimos nosotros de Estados Unidos no lo obtuvo ningún otro país en la región. Digamos, la apuesta es una apuesta como la que hace cualquier actor en las relaciones internacionales, ¿sí? Es un trade-off. Yo me sujeto a ciertas cosas con el objetivo de obtener otras a cambio, ¿sí? Y la evaluación de eso es una evaluación que tiene que darse en la medida en que va avanzando la coyuntura, ¿sí? ¿Qué tanto estoy ganando en este momento y vale la pena que yo en este momento continúe esa apuesta o que cambie la apuesta? El problema y el error, ahí sí creo que cometimos nosotros, no es tanto la apuesta en el momento inicial, sino que decidimos convertir una apuesta puramente racional en un principio de política exterior, ¿sí? Y entonces dijimos, ya no vamos a evaluar si nos está funcionando o no nos está funcionando, sino que de ahora en adelante, así como tomamos la decisión de que seguimos las normas del derecho internacional, ahora vamos a tomar la decisión de que seguimos al pie de la letra una sujeción y un acercamiento casi que incondicional con Estados Unidos, pase lo que pase, ¿sí? En unos momentos nos sirvió mucho, en otros no nos sirvió tanto. Y el habernos... tuvo costos brutales. Y costos altísimos. En derechos humanos. Beneficios y costos. De todas las formas, el cálculo costo-beneficio se altera dependiendo de la coyuntura en la que uno esté hablando. O sea, no es parejo, no es que todo el tiempo pagamos y pagamos costos y nunca obtuvimos beneficios. Hay coyunturas particulares en las que obtuvimos grandes beneficios. Entonces, pero el punto es que dejamos de hacer la evaluación, ¿sí? Nunca nadie volvió a decir, bueno, miremos a ver cómo está esto, a ver si sigue pagando tener este tipo de alineamiento o no, sino que si te acercas a los procesos electorales presidenciales en Colombia del siglo XX, todo el mundo decía lo mismo. Esto hay que seguirlo haciendo, esto nos está funcionando, sin ningún tipo de evidencia, sin ningún tipo de análisis, sino una cosa como automática. Esta relación es una relación que no se puede revisar, es una relación que hay que seguir manteniendo en los mismos términos. Y esa casi obsesión, creo yo, fue el error grande que nosotros cometimos, la falta de pragmatismo en aproximarnos a Estados Unidos. Y me surge la pregunta de en ese momento, en ese contexto de los años 10, después de los años 20 del siglo XX, siendo Marco Fidel Suárez primero canciller y después presidente de la República, eso fue una hegemonía conservadora que obviamente actuó bajo la lógica que estás diciendo. Se produjo, por ejemplo, la masacre de las bananeras, que es una masacre hecha por una empresa norteamericana y una injerencia de esa empresa en toda Centroamérica que va a ser un factor de desestabilización en nuestros países. ¿Cuál es tu opinión de esos costos que empiezan a aparecer por otras vías? Es decir, las economías crecen,
pero las economías de enclave que van a empezar a hacer sistemáticamente violaciones de derechos humanos, violencia, heredadas por supuesto de proyectos coloniales como los de los ingleses, porque ya había sucedido a finales del siglo XIX, o acordémonos todo el tema del caucho, que había asesinado miles de indígenas en la Amazonía colombiana y todo lo que había documentado Casement y todo el debate que hubo en la primera década del 20 sobre la Amazonía, que acá poco se escuchó. Rivera se murió, José Eustacio, tratando de decir, oiga, es verdad, no es una broma. Claro. Pero ¿cómo es tu lectura de esos enclaves que van a empezar a aparecer y que pues están hasta hoy presentes? Uno de los argumentos que tiene una parte de la literatura gringa sobre esos temas es que es un argumento ahí un poco chistoso, teniendo en cuenta lo que te voy a decir después, es que esas empresas eran empresas privadas y el Estado estadounidense era otra cosa. ¿Sí? Y que digamos que esto no es un régimen soviético en el que Estado o un régimen comunista en el que empresas privadas y Estado son la misma cosa, no. Y ellos en una muy buena parte no se hacen responsables de eso porque era la empresa privada. Pero va uno a mirar los detalles y resulta que el hermano, no me acuerdo si era el hermano o el primo, creo que era el hermano del secretario de Estado de Estados Unidos, era miembro de la junta de la United. Entonces, los vínculos eran vínculos muy cercanos y era absolutamente claro, yo creo, y sigue siendo claro que el Estado estadounidense, digamos, está detrás, y si no, mira lo que está haciendo con Chevron en Venezuela, está detrás de los intereses también de esas compañías y promueve el crecimiento económico de esas compañías y demás. Entonces, yo creo que ahí hay un efecto importante que además, como ciertamente lo dices, no está dado solamente en términos de violencia, está dado también en términos de esta generación de estos modelos económicos y estas formas de explotación que por supuesto no hubieran sucedido si no hubiéramos estado, digamos, en la zona de influencia de Estados Unidos. Probablemente hubiéramos tenido otros males, no esos mismos males. Ahora, dicho eso, el poder de Estados Unidos en la región era un poder que ya entrado el siglo XX y yo creo que ya acercándose hacia la Segunda Guerra Mundial era prácticamente imposible resistir, ¿sí? Y había estados que tenían la gran fortuna, los estados, estoy pensando en el Cono Sur, por ejemplo, que tenían un margen de acción y eso que no lo tuvieron después en las dictaduras, pero tenían un margen de acción más amplio. Los países del Caribe no. ¿Sí? Teníamos márgenes de maniobra distintos, entonces había que hacer un cálculo claro. Nosotros ciertamente éramos un poco más grandes que los centroamericanos y que las islas del Caribe, pero tampoco éramos tan grandes, qué sé yo, como Brasil para decir, bueno, vamos a implementar una política de resistencia a esto permanente. Yo creo que el sitio en donde, digamos, en donde nos equivocamos profundamente, como decía antes, fue en creer que no teníamos espacio sino para el alineamiento, ¿sí? Eso no quiere decir que la mejor alternativa era la resistencia absoluta en ese momento, porque creo que no teníamos cómo, ¿sí? Creo que no teníamos ni poder material, ni teníamos poder en los foros multilaterales de influencia suficiente, y eso que lo que hicimos con la OEA fue una muestra clara de que teníamos capacidad de resistencia, a pesar de que todo el mundo cree que la OEA se inventó como el patio trasero de Estados Unidos. La lógica es muy distinta, pero no teníamos tampoco un margen de acción enorme. Entonces, mi gran reparo está en haber creído que el margen de acción que teníamos era mucho más pequeño de lo que realmente disponíamos, y peor aún, de no haber estado en condiciones de leer que ese margen de maniobra, dependiendo de la coyuntura internacional en la que estábamos, se agrandaba y se empequeñecía, y que teníamos oportunidades cuando se agrandaba de movernos un poquito más en el esfuerzo por crearnos más espacios de autonomía, porque no podíamos leer el escenario internacional. O sea, cuando tú te sientas en un principio en política exterior, es muy difícil moverse de ahí. Entonces, claro, si surgía un pedacito grande para ensanchar la autonomía, entonces alguien siempre salía a decir, no, pero acuérdense que nuestro principio básico es la sujeción incondicional, no sé qué, no nos metamos en problemas, acuérdense de Panamá, ¿sí? Y eso no nos permitió ser mucho más pragmáticos, aunque logramos ejercicios de pragmatismo en el siglo XX que yo narro en el libro, unos con más y otros con menos éxitos. López Michelsen, Betancourt, en alguna medida Barco, con todas las dificultades en ese momento, pero teníamos otras coyunturas que hubiéramos podido aprovechar mejor y no lo hicimos.
ese es mi punto. Entonces, no, yo no creo que teníamos espacio para hacer tampoco muchísimo más, pero creo que hubiéramos podido hacer más de lo que hicimos. Quizás también lo hubiéramos podido hacer diferente, lo mismo, Sí, pero por con una supuesto. mentalidad distinta, con una mentalidad Sí. menos conservadora, Sí. menos clerical, menos Pero y cerrada. finalmente, si te das cuenta, fíjate que en eso había consenso bipartidista, porque finalmente la persona, por ejemplo, que inicia el proceso de alineamiento militar con Estados Unidos es un Eso, liberal, que es Eduardo Santos. ¿Sí? Y además se pelea con los conservadores porque los conservadores, muy arrastrados por el laureanismo, en ese momento ya estaban empezando a pensar en la falange española y estaban empezando a pensar claro, pero en... eran liberales ya formados bajo Sí, la lógica de sí, Estados Unidos. exactamente, Que exactamente. si uno va al periodo anterior que tú lo citas también, Olaya Herrera escribe un texto en donde dice sentirse profundamente Así traicionado es. porque él abre Así el es. país a los Estados Unidos. Y en el contexto de esos dos gobiernos ocurre pues el conflicto con Perú, que vuelve y se actualiza hoy. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Que quizás la gente no sabe bien cuál era el conflicto y por qué empezó ese conflicto con el Perú, que tiene que ver además con lo que dije ahorita y es el tema del caucho. La explotación de caucho crea una territorialidad distinta en el Amazonas, este exterminio de 60.000 indígenas, según algunos profesores de la Universidad de los Andes, de la Universidad Nacional, como Roberto Pineda, como John Landaburu, así lo consideran, va a producir unas ocupaciones, si se quiere, por parte de los peruanos, de los pastuzos también, todo hay que decirlo, no eran solo peruanos, había gente colombiana en esta empresa brutal. Y ahí se va a producir un conflicto. ¿Cuál es el origen de ese conflicto? Un conflicto por los límites. Sí. ¿Cómo se trazan los límites de un país y cómo es de difícil en un momento Sí. en donde la tecnología era distinta, se traen comisiones suizas, se traen gentes de otros lugares para intentar crear unos límites que en nuestro caso Sí, no son fáciles de No. advertir en un territorio tan complejo como la Amazonía. Exactamente, mucho menos ahí. Creo que en otros lugares lo hemos logrado más, aunque los límites con Brasil, por ejemplo, también una muy buena parte de eso, pues está prácticamente desdibujado por la existencia misma de la selva y demás. Pero en el Perú pasa una cosa bien interesante. Y es que a pesar de que llegamos a un acuerdo particular en el 22 y luego aprobado en el 29 sobre, digamos, a quién le pertenece qué. Si hay islas en el río Amazonas, qué islas le pertenecen a qué estado. Y logramos llegar a un acuerdo. Lo que empieza a pasar de ahí en adelante es un revuelto y una de las razones por las cuales hemos insistido tanto en que los internacionalistas tienen que estudiar geografía para saber más de lo que sé yo sobre estas cosas, pero empieza a pasar una cosa clave y es que la geografía y la fisonomía, si uno quiere, del río Amazonas empieza a transformarse con el paso del tiempo. Y esa transformación es en una muy buena parte lo que nos tiene en el problema que tenemos hoy, porque hay un proceso de sedimentación que tiene lugar por la deforestación que está teniendo en la parte alta del río, y ese proceso de sedimentación hace que surjan cuerpos nuevos de tierra que no están de ninguna forma definidos por los tratados que hemos firmado antes, pero creo que eso es lo menos grave, porque finalmente esos cuerpos de tierra no tienen unos recursos naturales particulares por los que los dos países tengan que matarse, ni mucho menos. El problema grueso de eso es que la sedimentación que corre entre Leticia, que es una ciudad ribereña, y la isla que está en disputa en este momento, ese cuerpo de agua está a punto de desaparecerse por el proceso de sedimentación. El año pasado se desapareció por una cantidad de tiempo sustancial. Entonces, claro, Leticia sin acceso al río Amazonas es un gran problema para nosotros. Y por eso, digamos, parte de lo que yo traté de hacer cuando estaba teniendo lugar esa discusión con muy poco éxito fue decir, un momento, ¿sí? O sea, no podemos seguir leyendo todas las declaraciones del presidente alrededor de estas cosas como si fueran el globo del día o el debate político del día y demás, porque a esto hay que ponerle atención. La Cancillería, que tanto criticamos todos, llevaba 15 años diciéndole a los cancilleres de turno
que estábamos teniendo un problema de soberanía territorial por cuenta de las transformaciones geográficas del río Amazonas. Entonces, creo que el lío, parte de las razones de lo poco que sé yo de la guerra entre Colombia y Perú, digamos, una de las conclusiones a las que he llegado es que ese conflicto no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos viviendo en este momento, ¿sí? Son dos fenómenos totalmente distintos. Si algo, hay algún tipo de similitud con ese famoso proceso de ocupación, porque lo que ha venido haciendo Perú en esa isla, esta nueva isla, es irla ocupando. O sea, las personas que han llegado a vivir a Santa Rosa han llegado a vivir allá con la ayuda del gobierno peruano, ¿sí? El gobierno peruano está estimulando la ocupación de la isla, aunque, por ejemplo, los servicios públicos los presta Colombia, que es una cosa muy particular, ¿no? Es un arreglo raro, y entonces todo el mundo llega a la conclusión de que como todos los que viven ahí son peruanos, entonces la isla es peruana, y eso no es tan fácil. Eso no es lo que dice el derecho internacional, para empezar, por fortuna. Pero Perú sí está siendo muy efectivo, digamos, construyendo una propiedad de facto de esa isla, mientras que lo que hemos hecho nosotros, como muchas otras cosas que hacemos en política exterior, ha sido mirar para otro lado y tratar de no crear conflicto, entonces dejar que la cosa siga pasando sin ningún problema. Termino ahí solamente contando una anécdota que es muy elocuente de la forma en la que hemos tratado ese tema limítrofe con Perú. El año pasado iba a haber un evento binacional y los peruanos tuvieron la iniciativa de que el alcalde de Santa Rosa, porque ellos nombraron alcalde, ellos dicen que Santa Rosa no es una isla nueva, pero le nombraron alcalde, el alcalde de Santa Rosa, los peruanos dijeron, las autoridades peruanas dijeron, en este evento queremos que hable el alcalde de Santa Rosa, ¿no? O sea, pónganlo ahí en el programa. Y un diplomático colombiano dijo, pero ¿cómo se les ocurre? O sea, si nosotros no reconocemos su propiedad o su jurisdicción sobre esta isla, ¿cómo vamos a dejar hablar a un alcalde que ustedes nombraron ahí que nosotros no consideramos que es legítimo? Y el diplomático colombiano dijo, no, eso no se puede hacer. Y el canciller de turno retrotrajo la decisión y pidió disculpas en nombre del gobierno colombiano, ¿sí? Con el objetivo de evitar... ¿no? ¿Cómo se llamaba el canciller? Luis Gilberto Murillo. Con el objetivo de evitar confrontación, de evitar roce y demás, que es además una forma muy bogotana de conducir la política exterior, ¿no? Que es como, ay, no queremos conflicto, no queremos lío, no queremos todo, sí. No queremos reclamar las piezas quimbayas, no pasa nada, eso fue mi abuelo, mejor no, dejemos ese tema quieto. Pero ves, es una actitud, muy bogotana, es esta cosa como de todos tranquilos y todos hablemos pasito y no sé qué, y puedes tener un montón de conflictos y un montón de agravios debajo de todo eso, pero prefieres mantener las formas antes de procesar la divergencia. Colombia se declara neutral frente al conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí hay unas lecturas que podríamos seguir haciendo a lo largo de la historia, pero yo quiero tocar un tema que es importante, y es el tema de la Guerra Fría, y es cómo de una u otra manera Estados Unidos sí convierte a buena parte de Latinoamérica en un laboratorio de política pública y de política militar. Una de esas políticas es la Escuela de las Américas, y es la introducción de fuerzas paramilitares en Colombia, de manera comprobada, tomando la escuela de los mercenarios y milicianos franceses que habían participado en la guerra de Argelia, y toda esa escuela de formar ejércitos, digamos, de autodefensa, llamaban ellos, y de paramilitares. Eso va a empezar a complejizar muchas cosas en nuestro país, y esa tensión frente a lo que ocurre en Cuba en el 59 nos va a poner en otro lugar, porque esas insurgencias que suceden aquí están obviamente atadas a una ideología del mundo representada por el territorio más lejano, que son la Unión Soviética, en pugna contra el territorio más cercano, que es los Estados Unidos, y eso se empieza a librar aquí. ¿Cómo es tu lectura de ese momento en donde Estados Unidos ya empieza a hacer otro tipo de operaciones dentro de nuestro territorio y dentro de nuestra cultura, creo? Parte de lo que yo intenté demostrar en mi tesis doctoral ya hace mucho tiempo, que era justamente sobre la internacionalización de conflictos armados, y la llamé la internacionalización de conflictos armados muy a propósito, porque no quería llamarla la intervención de actores internacionales en conflictos armados, es porque en el caso de Colombia
pero también en los otros casos que vi, en el caso de Salvador y en el caso de Guatemala, la participación de Estados Unidos en esos conflictos armados es en una muy buena parte iniciativa local, ¿sí? Es iniciativa de las élites locales que encuentran en Estados Unidos una posibilidad enorme de tener recursos militares para combatir guerrillas que eran distintas, pero hijas como de la misma época en esos tres países. Y de prevalecer. Exacto. O sea, encuentran en Estados Unidos el aliado fundamental para alterar el equilibrio de fuerzas y poner al Estado por encima de las guerrillas definitivamente. Entonces, parte de la revisión que hago es decir, mire, fíjese, o sea, cuando pasó el 9 de abril, ¿sí? ¿Quiénes fueron los que empezaron a vender la idea de que lo que había sucedido el 9 de abril, el Bogotazo, era una infiltración comunista, ¿no? Y que la Unión Soviética había participado en esto? ¿Quiénes fueron los que empezaron a vender esa idea? ¿Sí? Fueron los mismos miembros del Partido Conservador que le estaban diciendo a Estados Unidos, eche ojo que mire lo que está pasando acá. Después, tiempo después, empezaron a venderle sistemáticamente, y eso no lo hicieron solamente las élites colombianas, lo hicieron también las centroamericanas, empezaron a venderle a Estados Unidos la historia de que estas guerrillas que teníamos nosotros eran guerrillas auspiciadas, creadas, promovidas por el eje del mal de la época, que era la Unión Soviética y ya en ese momento Cuba, ¿sí? A pesar de que en muchos de estos países, y yo traté de demostrarlo en esa tesis, particularmente en Colombia, no había prácticamente ninguna colaboración de la Unión Soviética ni de la Cuba de Castro. La Cuba de Castro ayudó un poco al M-19, pero su relación, por ejemplo, con las FARC era lejanísima, ¿sí? Entonces, las élites colombianas se encargaron de construir o de enmarcar el conflicto colombiano de una forma que fuese atractiva para Estados Unidos y de esa forma obtener recursos de carácter militar para poder combatir esas guerrillas. Y ese es el sitio en donde yo me separo de una muy buena parte de la literatura de izquierda que insiste en que lo que tuvimos fueron unas intervenciones brutales de Estados Unidos en contra de la voluntad de todo el mundo. No, eso no fueron intervenciones unilaterales. De hecho, hay escenarios posteriores incluso en los que Estados Unidos hubiese preferido no intervenir, pero fue invitado de una forma tan elocuente, y eso ya me salto a Andrés Pastrana después del 11 de septiembre, que no tuvo más opción. Pastrana le dice a Estados Unidos, ustedes están preocupadísimos por Al Qaeda después del 9 de septiembre y se están olvidando de que uno de los aliados fundamentales de ese terrorismo internacional está acá en Colombia. Eso fue lo que les dijo Andrés Pastrana a los gringos después de que se acabó su proceso de paz, su fallido, terrible y mal manejado proceso de paz. Entonces les dice, mire, ojo, porque esos mismos tipos de terroristas están acá y tienen vínculos, así que si yo fuera ustedes le prestaría atención a eso. ¿Y qué logra Pastrana? Que el compromiso que tenía Estados Unidos con el Plan Colombia, que era utilizar el Plan Colombia solo para la lucha antinarcóticos, esa restricción se levantara completamente y Estados Unidos dijera, bueno, si necesitan la inteligencia que yo tengo en materia de cultivos ilícitos para combatir a las FARC, aquí se las entrego, ¿sí? Entonces, creo que ese ha sido uno de los movimientos y hay otras instancias de eso más efectivos que han tenido las élites colombianas frente a Estados Unidos. Estados Unidos, a veces la gente entiende poco esto, después de Vietnam le generó una alergia terrible a las intervenciones internacionales. No le gustan, ¿sí? Le parecen desastrosas, creen que, por eso cada vez que se habla de la intervención en Venezuela, yo creo que eso hay que tomárselo con mucha calma, porque le tienen una prevención enorme a estas guerras poco regulares en el trópico, qué sé yo, o sea, la asociación para ellos en materia de política exterior es grande. Entonces mi punto es, Juan David, ahí yo creo que hay una lectura en la que uno tiene que meter una cantidad como de, ¿cómo llamarlo? Como de nuances, como de sutilezas, porque ni es solamente el resultado de la participación de Estados Unidos en nuestro conflicto, iniciativa de ellos e imposición externa, ni es solamente un ejercicio nuestro de diplomacia efectiva, es el encuentro de dos mundos que tenían intereses muy similares en ese momento o que lograron construir intereses muy similares en ese momento y por eso terminamos en el escenario en el que terminamos. O es el aprovechamiento de una invitación que se vuelve una posibilidad de crecer y crecer dentro de un territorio. De acuerdo. Y yo no estaría de acuerdo tanto en la idea que después de Vietnam, porque después Irak, después Oriente Medio, digo,
No, después de Vietnam, durante la Guerra Fría, ¿no? Porque hay varias instancias en la que en América Latina surge la necesidad de combatir al famoso enemigo comunista, etcétera, etcétera, y Estados Unidos, digamos, uno lo ve en los archivos, la renuencia es grande, pero no es renuencia porque tengan respeto por la soberanía ni nada que se le parezca, es renuencia porque entienden que meterse en esas guerras es enfrentarse a la posibilidad de perderlas. ¿Sí? Es un cálculo absolutamente racional. Entonces sí, prefieren otras formas, ¿no? Prefieren operaciones más encubiertas, con menos gente, prefieren entregar inteligencia que no se supone que deban entregar, digamos, operan a través de mecanismos distintos, pero digamos, yo a veces oigo el argumento de, bueno, lo que era la lucha contra el comunismo como una forma de expansión de Estados Unidos en América Latina ahora es la lucha contra las drogas. Yo no creo estar de acuerdo con eso. Pero entonces ahí va mi pregunta, es, la guerra contra las drogas sí crea otro momento de inflexión aún más complejo. Sí. La administración Nixon le declara la guerra a las sustancias que se producen a partir de plantas, que son absolutamente plantas, no son nada más que eso. Y eso va a cambiar nuestro destino también, digamos, va incrementándose eso que parecía una especie de llamado de las élites, se va convirtiendo en un poder cada vez mayor, un poder también geopolítico muy importante, o sea, nos guste o no nos guste, sí que tenemos un lugar geopolítico importante en el mundo, creo que eso no es una hipérbole, eso es real. Acordemos que venimos hablando de Panamá, del encuentro de dos océanos, ni más ni menos, eso era territorio de nosotros, o en todo caso era de esta república. ¿Cómo es la lectura tuya de la guerra contra las drogas y qué es lo que desde ese momento, que ya se van a cumplir casi 60 años, 50 y tantos años, empieza a pasarnos 52 años, ¿no? 71, sí. 54 años. Nixon hace un trabajo y eso sí no es resultado del empujón latinoamericano y mucho menos colombiano. Eso es más resultado de la política doméstica gringa del momento, de declarar a las drogas una amenaza a la seguridad nacional. Y ese es un momento de quiebre grande porque efectivamente es el momento en el que Estados Unidos empieza a concebir a las drogas muy lejos de los esquemas de salud pública y muy lejos de otras lecturas alternativas y empieza a decir esto es un problema de seguridad nacional, eso quiere decir que tenemos que involucrar a los cuerpos de seguridad en el combate frente a esto y una lectura que tiene una parte de la literatura gringa sobre esto es que eso en ese momento estaba más estimulado como por el ímpetu contracultural de Nixon, ¿no? Es estos hippies de la época que además se le oponían a la guerra de Vietnam y le hacían marchas y no sé qué, pues toda esta gente consumía marihuana y LSD y es como la época grande de ese tipo de drogas y la declaratoria de Nixon es una declaratoria en contra de esos grupos, en contra de esa cultura. Muy poco todavía que ver en ese momento con lo que estaba sucediendo en Colombia y muy poco que ver, diría yo, todavía con política exterior de Estados Unidos. Pero creo que lo que empieza a pasar después, y eso en Colombia, qué sé yo, estaremos hablando por ahí de administración Turbay, tal vez como los primeros intentos de internacionalizar el problema de las drogas, eso se va a encontrar con una iniciativa colombiana después, que es una iniciativa que se va a transformar discursivamente a lo largo de la segunda parte del siglo XX, pero es de la última parte del siglo XX, pero está destinada también a buscar ayuda, ¿sí? Porque otra vez el Estado colombiano no puede combatir estos grupos obviamente se empiezan a apoderar de las zonas donde el Estado colombiano no ejerce ningún tipo de autoridad, en fin. Y se encuentra allí una comunión grande de un Estados Unidos que entre la cosa contracultural de Nixon, entre la cosa religiosa estadounidense, porque esto tiene un componente religioso imperial, grandísimo, se va a encontrar obviamente con la consolidación de la producción de drogas colombiana y se va a crear un discurso prohibicionista que claramente lo crea Estados Unidos, pero que encuentra en Colombia un aliado magnífico a nivel internacional. O sea, en los 80s y en los 90s no había un país que promoviera con más efectividad el discurso prohibicionista que Colombia.
acá por razones distintas, aunque esta sociedad también es muy conservadora con el tema de las drogas, no era un problema de consumo, sino era un problema básicamente pues de lo mucho que habían crecido estos grupos, los famosos carteles de entonces, y la disputa directa que le estaban dando al Estado Nacional en materia de soberanía y en materia de monopolio del uso de la fuerza. Entonces creo que ahí se va a construir una primera comunión que se va a transformar muy rápido, porque ya para Barco, Colombia estaba empezando a gestar un discurso revisionista del tema de las drogas, y eso se le olvida a la gente, ¿sí? O sea, la teoría de la corresponsabilidad de Barco es el primer intento por romper con la tesis estadounidense de que los responsables, por eso usamos el término narcotráfico, de que los responsables del problema de las drogas somos los que cultivamos y los que traficamos con drogas, ¿sí? El primer movimiento que va a hacer Barco es decir, un momentito, porque esto tiene la famosa cadena, ¿no? Tiene un montón de eslabones, y sí, el cultivo y el tráfico son un par de eslabones, pero ¿y los otros eslabones que no tienen ninguna responsabilidad en esto? Creo que ese va a ser el primer momento en el que Colombia intenta revisar el discurso internacional con mucha contundencia, pero si te das cuenta esa posición es un poco tímida, porque Barco no hablaba ni de legalización ni de nada de estas cosas que hablamos el día de hoy. Son los años en que el primer Ernesto Samper en la NIF dice que hay que legalizar, que empieza a haber un debate. Marihuana en ese momento. Pero usando tu mismo argumento, entonces yo me pregunto si esa influencia definitiva en nuestra cultura de la guerra contra las drogas y esa hipocresía social, ¿cierto? Es decir, estamos en contra, pero al final nuestra economía ha crecido gracias a la cocaína y gracias a las drogas, o más bien a las sustancias que se producen a partir de las plantas, como la cocaína. Yo me pregunto si en esa hipocresía esas élites no empiezan a hacer lo mismo que hicieron antes. Es vengan, hay un problema, tenemos que atacarlo, pero por debajo podemos crecer con esto, podemos crear una economía paralela. Y eso yo creo que es lo que se pone en juego. Pues no estamos atacando el problema financiero internacional de la economía que se produce a partir del narcotráfico, que mucha gente ha dicho eso, bueno, y aquí el sistema financiero y lo corporativo y las armas y lo militar, en fin, se volvió una especie de industria del mundo brutal. Eso pasó, las élites soterradamente y ya después públicamente, porque ya nos estamos dando cuenta de todo, abrieron esa puerta. Yo creo que uno puede tener muchas interpretaciones de esto. La interpretación que yo tengo del punto culmen de todo esto, que es sin duda el Plan Colombia, ¿no? Que es como el punto de llegada de la participación de Estados Unidos, del flujo de recursos, del combate grande contra estas cosas, es que sí hay una parte de la élite política colombiana que estaba convencida de que esa era una pelea que había que dar, ¿sí? No con el objetivo de terminar con el tema de las drogas, porque eso creo que se reconoció muy prontamente que no se podía hacer, pero sí por lo menos con la participación de esos carteles y la participación de la economía del narcotráfico en mucha de la economía colombiana. Y digo una parte por una razón fundamental. Hay un estudio que ahora no me acuerdo cuál es su autor, pero me voy a acordar en un momento, que compara, por ejemplo, la relación que tenía el narcotráfico con las élites regionales en Medellín y en Cali. Dos relaciones totalmente distintas. Mientras que en unos lugares hay formas de simbiosis, formas de incluso de colaboración y de acción conjunta, en el otro hay resistencia, y hay mucha resistencia, ¿sí? Entonces, creo que el sitio en donde me separaría un poco de la lectura es en el afirmar que toda la élite colombiana, de una forma u otra, y hablo de élites políticas, ¿no? De todas las élites políticas colombianas hicieron ese juego. Yo creo que sí había unas élites, particularmente la gente que puso el cuello en la soga en la peor época de la pelea contra los carteles, y estoy hablando probablemente de administración Barco. Yo no creo que esa gente estuviera jugando ese doble juego. Yo creo que, por ejemplo, en la administración Barco sí había gente muy convencida de que esta era una pelea que teníamos que dar, no solamente porque las drogas son malas y demás, sino porque básicamente nos estábamos jugando la existencia del Estado colombiano en un momento determinado. Es una tesis muy interesante, porque me la hacía también Francisco Gutiérrez en el programa que hicimos sobre las tierras. Y es como empezar a mirar de una manera más heterodoxa ese concepto de élites, porque hubo gente
Bueno, Guillermo Cano es un caso paradigmático de lo que uno podría llamar poner el cuello, o Luis Carlos Galán o Rodrigo Lara, que son establecimientos institucionales que terminan sucumbiendo y siendo asesinados por enfrentar y por señalar eso. Vamos hacia la parte final de la conversación, y no me gustaría, obviamente, hay tantas cosas que pues saltarse tantos pedazos de historia puede costarnos. Haríamos otro capítulo en algún momento, quizás como sobre periodos, o a lo mejor algún día hacemos una historia internacional de Colombia, porque creo que lo necesitamos, porque creo que la reflexión que me surge de todo esto es si esa diplomacia y si esa actitud frente a lo internacional en Colombia ha tenido esa suerte de plegarse, como dices tú, y uno ve signos en los tiempos recientes, como lo que pasó con el proceso de paz, que lo bombardea alguien de la élite colombiana, que es Néstor Humberto Martínez, a quien Sergio Jaramillo en la semana del sábado dice con nombre propio, hace fracasar un proceso de paz, o por lo menos inicia el camino para que eso se produzca por un interés político particular. Uno podría entonces hacerse la pregunta de cómo enfrentar el problema a partir de la llegada de un gobierno progresista, de un acumulado histórico tan complejo. Y estoy de acuerdo contigo, no es homogéneo, no es el bien contra el mal. Ha habido fuerzas históricas que se han opuesto, y resistencias, y todo el sistema de derechos humanos, y colectivos de abogados, y ONGs que han trabajado de una manera decidida, y profesores, historiadores, en fin, académicos. Pero ¿cómo imaginar ese cambio? ¿Cómo imaginar una actitud desde la diplomacia, si esa diplomacia ha actuado de la manera que tú has dicho? Es como, pues no nos metamos tanto, dejemos eso quieto, perdamos un pedazo de San Andrés, no pasa nada, digamos, es mejor no. Para que inicies además tu crítica, que tienes muchas. Tengo muchas críticas, pero no voy a empezar por las críticas, sino voy a empezar todo lo contrario, por lo que yo considero es lo más positivo que ha sucedido en estos 3 años de gobierno progresista en materia de política exterior, que es simple y sencillamente abrir la discusión. ¿Sí? Esta discusión, el otro día estábamos hablando en un evento en el que estaba en Buenos Aires con un montón de internacionalistas de América Latina, y todo el mundo decía, nunca antes habíamos trabajado tanto, ¿sí? O sea, nunca antes se discutía tanto en nuestros países temas de política exterior. Hemos llegado al punto que además yo soñaba con eso por allá en el 2010 cuando estaban en la misión de política exterior, el punto en el que la gente discute los votos de los estados en la Asamblea General de Naciones Unidas. O sea, los ves que Naciones Unidas cuelga el famoso tablerito, la gente sabe por quién vota, por qué vota cada país, y hay discusión en las redes sociales sobre eso. O sea, eso era impensable hace 5 años. ¿Sí? Entonces todos estamos inmersos en una discusión gruesa, pero en Colombia particularmente, además de ese proceso que creo que es un proceso común a muchos países, creo que estamos en una discusión mucho más rica desde mi punto de vista, porque nos logramos salir finalmente del famoso consenso bipartidista alrededor de los temas de política exterior. Descubrimos que esa era la razón por la que nunca hablábamos de política exterior. ¿Sí? En todas las elecciones presidenciales, yo siempre me acuerdo, cada vez que había un debate entre candidatos a los presidentes, por allá al final, alguien decía, bueno, ¿y usted qué va a hacer en materia de política exterior? Y tenían como un par de líneas que era básicamente mantener el status quo, ¿no? Nadie discutía eso, teníamos la sensación de que nos había ido divinamente antes, y entonces podíamos seguir con la misma fórmula y no pasaba absolutamente nada. Entonces creo que una de las grandes cosas que ha tenido esta administración, y no toda la administración, más recientemente, yo diría que del último año para acá, ha sido abrir esa caja y decir, bueno, este es el grupo de opciones que contemplábamos antes, pero eso no es lo único que hay otro montón de cosas. Y a mí particularmente me ha hecho pensar mucho,
Me ha hecho pensar mucho en mi posición frente al conflicto árabe-israelí, particularmente su última versión en Gaza. Me ha hecho pensar alrededor de la fórmula de la relación con Estados Unidos, porque si bien yo nunca fui partidaria de ese consenso bipartidista, tampoco encuentro fácil salir ahora con una nueva fórmula acerca de cómo lidiar con esa relación, particularmente pues con ese gobierno que hay en este momento en Estados Unidos. Como decía al comienzo, me ha hecho hacerme la pregunta sobre qué tanto hay que pronunciarse y qué bien nos hace eso. Digamos, a veces uno dice, pero bueno, ¿por qué tiene que decir que tiene posiciones sobre X y Y si no nos tenemos que pronunciar alrededor de todo? Pero resulta que la construcción de discurso acerca de ciertos conflictos y ciertos escenarios internacionales tiene un efecto boomerang que puede tener efectos transformadores también a nivel interno, puede reforzar ciertos principios. En fin, yo creo que hay un montón de temas que yo realmente aprecio mucho, porque a pesar de que me ha hecho trabajar más de la cuenta, creo que me ha hecho pensar también muchísimo en lugares en donde yo estaba muy cómoda también en materia de política exterior. Yo tengo la ventaja de que como estoy siempre afuera, pues entonces siempre critico todo. Entonces sigo criticando el tema de la aproximación al servicio exterior, pues eso es lo que he hecho antes. A mí me parece que no ha habido un cambio grande frente a eso, entonces lo sigo criticando. Digamos, ese es pero creo que en términos de eso, de entender la posición de Colombia y como su lugar en el mundo, las opciones y el debate se han ampliado muchísimo y creo que eso es particularmente interesante. Desafortunadamente se han ampliado como con mucho caos. Yo a veces siento que es una discusión muy desorganizada, pero muy desorganizada. Pero me ha servido para ver muchas cosas interesantes. Por ejemplo, yo pensaba que el empresariado colombiano era pragmático. No, el empresariado colombiano no es pragmático. Sí, el empresariado colombiano es el que está más pegado a la historia del alineamiento incondicional con Estados Unidos por una cuestión de principio, porque si uno mira, yo decía, pero ¿cómo estamos armando este escándalo por el acercamiento a China si es que Juan Manuel Santos estuvo a punto de firmar un acuerdo de libre comercio con China? Uh-huh. ¿Por qué está pasando esto ahora? Es otra vez la cosa bogotana, sí nos acercamos, pero calladitos, pero no haciendo tanto ruido, pero no explotando tanto ni pateando tanto el tablero. Que algo de las formas ahí puede ser un argumento que uno pueda tener en cuenta, pero me di cuenta que son mucho más conservadores de lo que yo me imaginaba. Mucho más conservador. No sé si es por esa cosa sistemática de hacerle oposición al gobierno, no importa qué, o si es más bien una forma, exacto, una forma de ver el mundo y de existir. O una combinación de las dos cosas. Y yo creo que realmente lo que sucede hoy, y es como mi pregunta final, como un análisis, es que no hemos, y en eso muchos internacionalistas han puesto el acento, es como si no quisiéramos discutir la complejidad del mundo, sino alinearnos a un lugar o al otro. Sí. Y como que no podemos comprender esa complejidad hoy. Sí. A mí me cuesta mucho entender que una posición frente al genocidio que se está produciendo en Gaza produzca aquí conflictos sociales, como si uno se estuviera alineando a una idea del mal o a una idea antisemita o ese tipo de discursos que son bastante extraños en el mundo que corre hoy, o como si acercarse a China fuera un problema, como si no se conociera la historia y la complejidad que tenemos, nuestra misma forma de conversar con Venezuela, como si fuera fácil tener esa frontera, es decir, ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces yo creo que lo que dices, y para ir hacia las críticas también, es decir, ¿cuál sería entonces la nueva imaginación de futuro para poder tener una política internacional que sopese todos estos argumentos y que nos dé, si se quiere, eso que tú pides en el libro, es un poco más de sindéresis y de complejidad en cómo asumimos nuestros alineamientos o no frente al mundo? Yo tengo que empezar por decir que cualquier propuesta de continuar como veníamos en materia de política exterior, es decir, de regresar a lo que muchos, y eso se lo he oído a empresarios y se los he oído a miembros de la élite política de este país decir, bueno, no, es que la política exterior era lo único que funcionaba medianamente bien y este gobierno lo echó a perder, tenemos que regresar a lo que teníamos. No, un momentito, la política exterior de este país no funcionaba bien.
Sí, eso tengámoslo claro. Que la sensación que tenemos hoy de que hay mucha conversación y que a veces hay mucho grito y mucha confrontación le puede dar a uno la sensación de que es un caos, y algo de caos hay. Eso no quiere decir que lo que estábamos haciendo antes Estaba muy bien. estaba perfecto, digamos. Eso no, por eso, y lo dije claramente en redes sociales y lo vuelvo a decir ahorita, cuando Juan Manuel Galán dice que su gran propuesta y su primer hecho de gobierno, el primer día que llegue a la Casa de Nariño, va a ser restaurar las relaciones con Israel. Digo, bueno, pero, o sea, ¿en qué consiste esto? Digamos, no hay ningún argumento que lo lleve a pensar a uno que la relación que teníamos con Israel antes de este gobierno, con todo lo que hemos visto hasta ahora, era una relación funcional. Pero desde ningún punto de vista. Eso obviamente lo lleva a uno a toda esta discusión, que no es solamente una discusión colombiana, esto es una discusión global sobre la utilización del término genocidio en lo que está sucediendo en Gaza y sobre cómo aproximarse a eso. Y eso, digamos, no voy a reconstruir toda la discusión porque es una discusión muy compleja, pero de todas formas, digamos, parte del ejercicio que estamos haciendo es participar en esa discusión en este momento. Yo no estoy de acuerdo con la forma en la que el presidente la abordó en primera instancia. Después de los ataques de octubre, yo fui una de las principales críticas, y además me costó mucho haber sido crítica en ese momento, de decir, un momento, ¿por qué no hay la misma contundencia frente a Hamás que hay frente al Estado de Israel en ese momento? ¿Sí? En este momento yo puedo entender que el objeto del cuestionamiento internacional tenga que ser el Estado de Israel y Netanyahu, porque es que decir que eso es igual o proporcional a lo que está haciendo Hamás es una barbaridad, digamos. O sea, es que solamente en números lo que está sucediendo es una cosa totalmente distinta, y hasta los mismos miembros de la comunidad más conservadora judía en Estados Unidos están diciendo, yo creo que esto ya pasó la línea. Sí, esto ya pasó la línea, y para que un judío con la historia que tiene el término, Juan David, se atreva a decir frente a su comunidad que considera que lo que está haciendo el Estado de Israel y Netanyahu en este momento es un genocidio, esas son palabras gruesas, si uno las pone en contexto histórico. Entonces, ese tipo de cosas, regresar a esos lugares, a mí me parece que no, o sea, yo no quisiera que perdiéramos los años de discusión que hemos tenido sobre ese tema, sobre el tema de la relación con Estados Unidos, la discusión mucho más magra y menos sobresaliente, pero que de todas formas está ahí, del comportamiento de Rusia en Ucrania. Empecemos a discutir esas cosas, digamos, que ya hayamos aterrizado esa discusión en un escenario distinto al de las élites y al de los funcionarios de la Cancillería. Me parece que es un gran logro, pero de nuevo, sin retroceder. Y la otra cosa, pero esto sí es un problema, digamos, que tengo yo con muchas de las discusiones, no solamente internacionales, que se están librando en este momento, y eso es una discusión permanente con mis estudiantes, es que, digamos, yo por mucho tiempo he sido muy defensora del activismo en sus múltiples formas, particularmente el activismo feminista y demás, pero a veces me hace, y esto es mi académica conservadora interna, me preocupa mucho que el activismo sí hace el ejercicio de dividir el mundo entre buenos y malos, ¿sí? Y lo hace no por simplista ni por poco inteligente, sino porque esa es una forma efectiva de hacer activismo, ¿sí? Eso está en la literatura sobre movimientos sociales. En la medida en que usted le presenta el mundo a la gente de una forma fácilmente comprensible, pues moviliza a la gente con mucha más facilidad. Entonces, en ese escenario, por ejemplo, el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, yo tengo perfectamente claras la simetría, las responsabilidades y demás, pero yo no estoy lista, ¿sí?, para ignorar todo lo que ha pasado antes de eso, y adjudicar culpa unilateralmente y decir esto es solamente culpa de Israel, esto ha sido un genocidio desde el momento en el que llegaron a esa tierra, y básicamente no tienen derecho a existir. ¿Sí? Yo de eso no soy partidaria, o sea, creo que ahí hay una distribución de culpas a lo largo de la historia muy complicada, ¿sí? Y que uno tiene que hacer el esfuerzo en algún momento, si quiere resolver eso y pensar, yo creo en una solución de dos estados, definitivamente, pero si uno quiere transitar hacia eso, tiene que procesar mucho de lo que ha ocurrido en el pasado, y en el pasado han ocurrido cosas atroces de parte y parte. Entonces, de nuevo, no simétricamente, pero hay cosas atroces de parte y parte. Entonces, a mí a veces me preocupa mucho, y he tomado mucha distancia del activismo, porque a veces el activismo, para ser efectivo,
te obliga a eso, ¿no? O estás acá o estás allá, ¿sí? Y si no estás acá, entonces eres cómplice del genocidio, ¿sí? Y si no estás acá, como me dijo el otro día el viceministro, usted no tiene derecho a hablar sobre ese conflicto porque usted no tomó posición desde el comienzo y dijo desde el día 1, octubre 8, que esto era un genocidio, ¿sí? A mí eso no me gusta. Sí, yo no me siento cómoda con ese tipo de discusiones porque me parece que lo que hacen es inhibir la conversación. Entonces, yo misma me quedé callada mucho tiempo porque dije, pues pucha, cualquier cosa que salga a decir sobre este tema, salen todos los epítetos habidos y por haber. Entonces, es una forma de censura. ¿Sí? Llevar la discusión en esos términos es una forma de censura. Quizás lo que no podría pasar es que uno tome posición por el débil en el primer momento y termine uno sacrificado por eso. Pero sin duda, yo creo que es complejo. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en que si la sección internacional duraba 30 segundos y la cultural 20, hemos ganado en estos 3 años una posibilidad de conversar sobre estos temas y creo que eso... Ojalá eso se traduzca en mayor formación del periodismo en esos temas, porque a veces hay mucha discusión y uno ve a periodistas y analistas bien cortos en los medios de comunicación sobre esos temas. Hoy esta mañana solamente estaba oyendo el análisis sobre el resultado electoral en Bolivia. Y no podemos ver sino a través de los ojos de nuestro propio proceso electoral. Nos cuesta un montón entender la realidad de los otros. Y de nuestros propios prejuicios. Así sí, que exactamente. Yo quiero darte las gracias por estar aquí. Creo que era una conversación pendiente. Hace tiempo no nos veíamos y creo que era importante recuperar la conversación, no para tener la razón, sino para llenarnos de razones, de argumentos, de información, para que la gente pueda empezar a masticar estos temas y nuestro lugar en el mundo hoy creo que cada vez es más importante. Creo que consideras que el tema ambiental ha sido uno de los grandes logros de este gobierno para ponerlo en la agenda internacional y yo creo que esa es la senda que nos merecemos, que haya debates, que haya discusiones, que haya ideas, que haya posiciones, pero que haya respeto. Así que gracias por estar aquí. No, a ti muchas gracias, muy interesante. Y a ustedes, gracias por otra conversación pendiente. Recuerden que nos vemos los domingos a las 7 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche aquí en Conversaciones Pendientes. Nos vemos.